Bienvenidos al Workshop Internacional de Política Fiscal en el corto y largo plazo, teoría y práctica en tiempos de COVID-19. Muchas gracias por invitarnos a presentar nuestro paper. Esto es conjunto con Jan Bay y Gabriel Mihalake. Y también comienzo diciendo obviamente que las opiniones que voy a presentar son mías y no son de la Reserva Federal de Minneapolis o del sistema de la Reserva Federal. Muy bien. Sabemos que el COVID-19 ha pegado al mundo, ha sido muy costoso para el mundo entero, específicamente para América Latina. En diciembre del 2020, más de 500,000 de gente que murió por el COVID-19 en América Latina. Y en el 2021 esto ha seguido creciendo. También hemos visto en todo el mundo y en América Latina una grande depresión en actividad económica. Y esto dentro de un ambiente de límites fiscales para los gobiernos de América Latina. Varios de los gobiernos, Argentina, Belice, Ecuador, otros, ha hecho default en su deuda soberana. Los spreads de la deuda soberana también se elevaron, sobre todo al comienzo del 2020. Y en este ambiente también hemos visto una respuesta de los organismos internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que han desarrollado programas de asistencia de deuda para apoyar a los países emergentes. Lo que vamos a hacer en este paper es vamos a formular un modelo y estudiarlo. Esto que vamos a llamarlo la triple crisis. Crisis de deuda, crisis económica y ahora con la pandemia también la crisis de salud. Va a tener dos módulos principalmente el modelo. El primer módulo va a modelar la epidemia y esto va a ser... Vamos a seguir muy de cerca toda esta literatura que hemos hablado hoy día. Ha crecido mucho y ha utilizado modelos de epidemiología, el famoso Susceptible Infected Recovery Model. Y esto va a generar infecciones y muertes después de que la epidemia llega. El módulo económico va a ser parecido al paper que hemos visto ahora de Javier y Pablo, en donde la economía trata de primero mitigar la pandemia con confinamiento y después también va a pedir prestado internacional y puede hacer default. El confinamiento, esto va a ser medidas de distancia social, van a ser útiles porque van a poder salvar vidas de la epidemia, pero claro, van a ser costosas, sobre todo en cuanto a producto. La deuda y los préstamos van a ser útiles porque van a apoyar el consumo, pero lo que tenemos aquí, igual que en el paper anterior, es que van a haber límites fiscales que aparecen porque hay riesgo de default. Y esto va a prevenir que se pueda apoyar el consumo y también va a prevenir esta inversión en vidas. Vamos a tener dos resultados importantes. Un resultado es que la epidemia en nuestro modelo puede generar una deuda, una crisis de deuda, y la razón es porque la epidemia va a generar una caída de producto y esto sumado a los límites fiscales por el riesgo de default va a generar más defaults y va a generar spreads más altos. El segundo resultado que tenemos es que economías que padecen de riesgo de default, para esas economías las políticas de mitigación van a ser más costosas y esto va a generar que esta limitación de capacidad fiscal va a generar una peor crisis de salud. Esta es la primera parte. Después vamos a analizar el rol de las políticas financieras internacionales y vamos a encontrar que las políticas como las que hemos visto de los organismos internacionales van a ser muy útiles porque van a dar recursos para poder apoyar la epidemia y también va a poder evitar crisis de deuda.
En cuanto a los resultados cuantitativos, nosotros encontramos que en nuestra economía la crisis de deuda va a demorarse como 3 años y las políticas de mitigación social van a ser útiles, pero van a estar, digamos, presentes por 1 año. Van a haber unos costos significativos de esta epidemia, más o menos en nuestras medidas es 0.6% de reducción de consumo permanente. Y después vamos a encontrar, vamos a comparar nuestra economía baseline, que tiene el riesgo de default, con 2 economías. La una va a ser mercados financieros completos. Esto va a ser similar a lo que hemos visto en el paper primero. Y vamos a encontrar que con mejores mercados financieros las cosas van a estar mejor, tanto en cuanto a la crisis de salud como, obviamente, la crisis de deuda. Después vamos a poder encontrar que en nuestra economía va a ser posible hacer reestructuraciones voluntarias entre el país y sus prestamistas, y también vamos a evaluar significativos beneficios de las ayuda financiera internacional. Voy a ir al modelo. El modelo es un modelo de economía abierta, pequeña, y las preferencias van a ser sobre consumo y también sobre la vida. La economía va a recibir una epidemia, un shock de la epidemia que no se esperaba, y esta epidemia va a hacer que los grupos diferentes de susceptibles, de infected y de recovered van a transitar de acuerdo al modelo epidemiológico SIR. Esto va a ser modulado con políticas de confinamiento que vamos a llamarles aquí lockdowns. El gobierno va a pedir prestado internacionalmente y también puede hacer default, no tiene compromiso de pagar la deuda. La decisión de confinamiento también va a ser hecha por este centralized planner, que vamos a llamarle gobierno aquí, y las decisiones tanto de default como de confinamiento van a ser endógenas, y van a ser endógenas tanto en la intensidad como también en la duración de estas políticas. Aquí están las preferencias de tecnología y de la epidemia. Las preferencias van a ser, como he dicho, sobre el consumo, pero también va a haber una preferencia de vida, y esto va a ser un disutility de muertes, y el parámetro K va a ser este parámetro que se usa en este tipo de modelos, que valora la vida. El producto de la economía va a depender de una productividad y también del empleo. El empleo va a bajar con confinamientos. Cada persona tiene un input labor de 1 unidad, y esto va a bajar con L, que es el nivel de confinamiento de la economía. La epidemia funciona así. Todos los agentes de esta economía comienzan en un estado de susceptibles, pasan a ser infectados con esta epidemia, al segundo estado, y después de que están infectados, pasan a recuperarse de la infección o al estado lamentable de muerte. Para fijar ideas, más o menos 0.995 de la gente que se infecta va a pasar a recuperarse, pero sí va a haber un porcentaje que no puede recuperarse. La parte importante de este tipo de bloques es cómo se generan las nuevas infecciones. Y lo que estamos asumiendo aquí, que esto es basado en el modelo SIR y específicamente en la aplicación de Álvarez Argente y Lippi, esto va a depender de, digamos, la probabilidad que una persona susceptible se infecte va a aumentar cuando hay más gente infectada en la economía. También va a depender de este parámetro famoso R0, pero va a ser modulado con el confinamiento. El confinamiento va a bajar la medida de personas que están tanto susceptibles como infectadas en el mercado, y esto va a ayudar a prevenir nuevas infecciones. Finalmente, este estado de muerte va a aumentar la probabilidad de muerte con más infecciones. Esto va a ser calibrado y vamos a pensar en un congestion en healthcare en este tipo de economías. Como ven aquí, prácticamente esta política de confinamiento L va a ser útil porque va a reducir las infecciones y esto va a ayudar que la gente no se infecte, pero va a ser costoso en la medida de que baja el producto. El segundo módulo es de deuda. Aquí tenemos la reacción presupuestaria de la economía,
que es que el consumo agregado va a ser igual al producto, pero puede ser diferente al producto porque la economía se puede endeudar. Esta, a la derecha, es los nuevos préstamos. Esto va a poder ayudar para, por ejemplo, apoyar el consumo cuando hay recesiones, pero también la economía tiene cierta deuda, el nivel de deuda B, que es la que tiene que pagar. Ahora, lo importante en este modelo es que la economía, el gobierno puede decidir no pagar, y esto es la política de default D. Vamos a manejar esto de una manera muy flexible, en donde podamos permitir default parcial, o sea que el gobierno decide cada periodo cuánto de la deuda paga. Ahora, vamos a modelar este default de una forma que cuando el gobierno no paga cierta cantidad de deuda que debe, cierta fracción capa del default debt se va a acumular y va a tener que ser pagada en el futuro. Entonces, esto es de la forma que nosotros modelamos el default, que no es un full default, sino que la economía va a tener que seguir pagando cierto porcentaje de lo que ha hecho default. Esto es basado en un modelo que tenemos con Javier Matías Planas y Víctor Río Rodul. Como hemos visto antes, default es bueno porque la economía no tiene que pagar la deuda, pero tiene que haber alguna razón por la cual la economía paga la deuda, y esto es la forma que nosotros modelamos, es con un costo de recursos. Default va a reducir la productividad de la economía, y esta es la razón por la cual el gobierno va a tener incentivos de pagar. La segunda parte importante de este módulo es este precio. El precio de la deuda va a reflejar los incentivos de default que tiene esta economía en el futuro, y este precio va a hacer que los prestamistas, estos agentes internacionales que son risk neutral y que evalúan el futuro a este interest rate free R, ellos van a ser competitivos y van a break even. Ahora, este tipo de estructura da las siguientes propiedades, que son digamos, no son específicas de este framework, sino más bien de la literatura en general. ¿Cuáles son estas propiedades? Las propiedades es que default es más probable cuando el gobierno tiene que pagar mucha deuda. Mucha deuda va a generar, all else equal, más default. También hay más default cuando hay una recesión. Aquí es cuando pagar esta deuda es más costoso para los agentes que tienen curvatura en cuanto al consumo. Y la tercera propiedad es que cuando este precio es bajo, o sea, cuando los spreads están altos, esto va a generar más incentivos de default porque no hay, digamos, hay más dificultad de poder hacer rollover en la deuda que el gobierno tiene que pagar. Esto es el modelo entero. Esta es una slide donde está todo junto. Las variables de estado aquí son todos estos grupos de personas, tanto susceptibles, infectados y ya pasaron por la infección. Y también tiene la otra variable de estado es la deuda. Vamos a analizar un problema centralizado en donde el gobierno va a decidir confinamiento, default y también cuánto pedir prestado. Dado a la restricción presupuestaria aquí, el gobierno también entiende que cuando cambia, por ejemplo, el confinamiento, va a tal vez mejorar las perspectivas de la epidemia. Entiende también que el precio de los bonos dependen de la cantidad de deuda y también dependen de la evolución de esta epidemia. En definitiva, y aquí voy a decir, voy a usar este slide para dar la intuición de nuestros dos resultados. La epidemia va a generar un incentivo importante para hacer confinamiento, porque el valor de la vida, porque la vida es valiosa. Este confinamiento va a generar una caída de producto. La caída de producto, el hecho de que la epidemia va a durar cierto periodo tiene que pasar. Esto va a también generar bajas perspectivas de pago en el futuro, lo cual hace que el precio de los bonos actuales estén bajos.
El bajo producto y las bajas perspectivas de pago va a poner presión a esta economía a hacer default. Segundo, el hecho de que hay este límite fiscal por el riesgo de default va a también poner presión a limitar el confinamiento porque realmente el consumo no puede ser apoyado suficiente y eso a su vez va a hacer que la mitigación sea más costosa, lo cual va a generar una peor crisis de salud. Estos puntos lo podemos, tenemos un ejemplo en el paper, que tenemos un ejemplito de 2 periodos en donde podemos probar estos 2 puntos que acabo de mencionarles específicamente. Y solo un punto de este segundo aquí. Esto es parecido a esta literatura de underinvestment. El confinamiento en este tipo de modelo es realmente un tipo de inversión. Tal vez no es una forma fantástica de invertir en mejorar la epidemia, pero es una de las formas que se puede invertir para mejorar la crisis de salud. Y el hecho de que tenemos el default risk en este tipo de economía va a generar este underinvestment. Y esto es lo que tenemos visto en otro tipo de modelos, más que nada aplicados a la acumulación de capital, pero es lo mismo aquí. La crisis de deuda va a generar underinvestment y eso hace que el default risk genere una crisis de salud más significativa. Voy a pasar a la parte cuantitativa. Vamos a parametrizar nuestro modelo a datos de América Latina, tanto a datos de muertes diarias que hemos seguido lamentablemente este último año, y también vamos a utilizar los datos de Google Mobility para comparar nuestras medidas de confinamiento. Voy a presentar ciertos resultados, después voy a hacer el comparative static para mostrar en el contexto de nuestro modelo cuál es el rol de las condiciones financieras. Y después, finalmente, vamos a evaluar los programas de tanto reestructuración voluntaria como ayudas financieras de asistencia de los organismos internacionales. He hablado de estos 2 módulos de nuestro modelo. Los parámetros del módulo epidémico prácticamente van a ser, vamos a usar el tipo de parámetros que esta literatura ha usado. Para el valor de vida vamos a usar medidas de este paper Viscusi Masterman que tiene medidas para mercados emergentes. Cabe decir aquí, vamos a necesitar que este reproduction number R naught en nuestro modelo varíe un poco con el tiempo y vamos a utilizar que este reproduction number inicial viene de los estimados del Diamond Princess Cruise Ship 2.6, este es el tipo de números que hemos oído, pero vamos a permitir que esto baje y esto nos va a ayudar para que el modelo sea consistente con los datos de movilidad de Google Mobility. Voy a decir, y esto es una cosa que tal vez es un poco controversial, resulta que no es tan importante para lo que voy a decir, pero vamos a asumir que va a venir una vacuna universal que hace que la epidemia se termine en América Latina en 2 años, digamos en abril de 2022. Ojalá que esto sea así. Resulta de todas maneras que la epidemia es una enfermedad bastante contagiosa y en este tipo de modelo, inclusive con una vacuna que llega en el 2022, la gran parte de la dinámica de la epidemia todavía ya pasó. Entonces, realmente los resultados no dependen tanto de esta fecha de la vacuna. Este es nuestro model fit. Usamos como targets los peak of deaths, daily deaths, esto es 0.05. Utilizamos datos del 2020, esto fue en julio del 2020. Esto es un promedio de 11 países de América Latina. También utilizamos los datos de Google Mobility en cuanto al confinamiento. Es en los datos 48% de reducción de Google Mobility de workplace, medidas de workplace. Esto fue en abril. El confinamiento fue muy fuerte en abril, después se abrió.
nuestro modelo va a poder match estos dos daily deaths y también the lockdown intensities. Vamos a utilizar unos death to output de 60%. Ese es otro de los momentos que utilizamos en nuestra calibración. ¿Cuáles son ciertos out of sample moments? Uno es los spreads. Estamos interesados en la crisis de deuda. El modelo va a generar spreads elevados relativos a pre-epidemic de estos países en abril, muy temprano en la epidemia el año pasado. Pero como hemos visto en el modelo, en los datos, los spreads en promedio para 2020 fueron 2.2 en estos países. Y nuestro modelo va a generar spreads que son más persistentemente elevados. Hay una baja, pero la baja es menor a la que hemos visto en los datos. Parte de la razón, esto es algo interesante, en el modelo baseline que tenemos aquí no tenemos estas... hay, digamos, la ayuda, la asistencia de los organismos internacionales y como voy a explicar después, esto es una de las razones dentro del modelo por las cuales los spreads pueden bajar. Solo para dar ciertos time paths, vemos que las fatalidades, como hemos dicho, es muy elevada. El modelo predice cerca de 850,000 personas, dado la población de esos países. Confinamiento importante y tanto consumo como producto bajo. El costo es significativo. El costo de la epidemia es 0.6% periodo por periodo en cuanto a consumo. Eso en valor presente es 28%. También hay costos para los prestamistas del 7% porque el valor de la deuda baja. Si es que comparamos ahora con los diferentes mercados, vemos que, si es que solo para comparar mercados completos, el número de muertes baja muchísimo, es menos de 1/3. La razón es porque el espacio fiscal, y eso ayuda a que concentrarse en el confinamiento sin tener una caída de consumo muy alta. Y eso se puede ver aquí, que realmente los mercados financieros pueden tener algo significativo en cuanto a la crisis de salud. Y esto es lo que nosotros encontramos. En este modelo les he demostrado que los mercados financieros van a impactar tanto la crisis de deuda como la crisis de salud, entonces va a haber room para un rol de los organismos internacionales o de asistencia financiera internacional. Primero, el parámetro calibrado de este modelo, encontramos que tanto el país como los prestamistas se beneficiarían por hacer una reestructuración voluntaria, más o menos de el 10% de deuda. Y eso es la razón porque realmente este unexpected shock puso al país en the wrong side of the Laffer curve. Entonces, esto es lo primero que encontramos. Lo segundo que encontramos es que préstamos de organismos internacionales que no tienen default, por ejemplo, nosotros evaluamos aquí un préstamo de 10% de producto, va a generar welfare gains para el baseline economy que tenía 60% de deuda a producto. El gain es más o menos 7.5% en promedio. O sea, si es que uno piensa más o menos es 30% de costo de la epidemia y el loan va a subir, digamos, va a bajar el costo por 7.5%. ¿Por qué se beneficia? Se beneficia porque hay tanto una reducción de la crisis de salud y también hay una reducción de la crisis de deuda. Termino aquí. La epidemia COVID-19 ha traído retos muy, muy significativos para países emergentes. Nosotros, porque combina no solo la crisis de salud y la crisis económica, sino una posibilidad de una crisis de deuda. Hemos mostrado que el tipo de mercados financieros va a tener, importa para cómo se va a desarrollar la crisis de salud. Y en este tipo de modelo hemos mostrado que este tipo de asistencia internacional que hemos visto tiene un large social value, ayuda tanto a los prestamistas como al país. Termino ahí. Gracias.